Durante 3 días, la carretera estuvo desierta. Al cuarto día, alguien encontró el coche, pero nadie encontró a la pareja. Era el 20 de enero de 1974, cuando el cuidador de una antigua plantación de café, a pocos kilómetros de Arcos de la Frontera, vio un vehículo estacionado al borde del camino de tierra. El sol aún no se había puesto, pero el calor ya hacía vibrar el aire. El polvo rojo se levantaba fácilmente con la brisa, y fue entonces cuando se dio cuenta, el coche no había estado allí el día anterior. Era un Variant nuevo, verde claro, con el maletero abierto de par en par y 2 maletas abiertas, con ropa de hombre y mujer en el suelo. Una al lado de la otra, 2 sandalias gastadas. Ni rastro de pisadas, ni ruido. El coche estaba cerrado por dentro, con las ventanillas subidas y la llave aún en el contacto. Dentro de las bolsas había camisas dobladas a toda prisa, ropa interior, un frasco de perfume con aroma a lavanda y un vestido floral colgando sobre el borde metálico del baúl, como si lo hubieran dejado allí con cuidado o intención. La carretera atravesaba uno de los tramos más tranquilos del Valle del Genal, entre granjas centenarias, eucaliptos y antiguas vías de tren en desuso. La ruta se utilizaba poco, sobre todo en verano, cuando las lluvias convertían el barro en un peligro. Era raro ver turistas, y aún más raro ver un coche nuevo sin polvo en las ruedas, sin señales de haber sido forzado ni dañado. Cuando llegó la policía, casi 7 horas después de la llamada, confirmaron que el vehículo estaba registrado a nombre de Clara Elena Durán, de 25 años, auxiliar de profesora en una escuela pública de Río de Janeiro. Vivía en Tetuán con su madre y 2 hermanas menores. Unos días antes, se había casado con Javier Celestino, de 31 años, técnico de líneas de TELF, criado en Carabanchel y conocido entre sus compañeros como un hombre metódico y tranquilo. La boda se celebró en el salón parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón, con una recepción en el patio trasero de la familia, un pastel de varios pisos y varias fotos. Una de ellas, tomada al salir de la iglesia, mostraba a la pareja sonriendo. Ella llevaba el mismo vestido de flores que ahora descansaba en el baúl. La luna de miel sería sencilla, le dijo Javier a su suegro, un viaje por carretera por las montañas de la campiña carioca, pasando por Grazalema, Ubrique, Arcos de la Frontera y luego rumbo a Minas Gerais. Quería enseñarle a Clara las antiguas vías del tren, las mansiones coloniales y las pensiones que había frecuentado con su padre en los años 60. Nada de extravagancias, solo ellos dos, la carretera y un viaje tranquilo para comenzar su vida juntos. La última vez que alguien escuchó la voz de Javier fue por teléfono, desde una oficina de correos en Grazalema, el día 17. Le dijo a su hermana que estaban bien, que habían dormido en una pensión llamada Estacao do Vale y que continuarían su viaje esa mañana. Después de eso, no hubo más noticias. La aparición del coche 3 días después desencadenó una confusa secuencia de llamadas telefónicas, esperas y citas perdidas. Primero los periódicos, luego la radio. La noticia era árida: pareja de Río de Janeiro desaparece durante su viaje de luna de miel en una zona rural de Río. La noticia pilló a ambas familias desprevenidas. Ninguno de los dos sabía que la pareja había ido más allá de Grazalema. Pero lo más inquietante no fue la desaparición en sí, sino la escena que quedó atrás. El vestido de Clara estaba limpio, cuidadosamente doblado, aún perfumado, sus sandalias estaban una junto a la otra, como si se las hubieran quitado por voluntad propia. Nada se había tocado, ni una gota de sangre, ni un rasguño en el coche. Parecía un montaje, pero ¿quién lo había montado y para qué? Y lo más curioso, los documentos estaban intactos en la guantera, faltaban las anillas, la cartera de Javier, vacía de dinero, estaba debajo del asiento del conductor, pero no había señales de prisa, de forcejeo o de huida. Allí, en ese rincón olvidado del Valle del Genal, la policía presentó la primera denuncia por desaparición, y los padres de Clara, sentados en el sofocante salón de su apartamento en Tetuán, empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal, y que no se trataba de un retraso en el viaje. Era algo más profundo. En la guantera, había un detalle que nadie notó al principio: el mapa de carreteras doblado al revés,
con un círculo hecho con lápiz. Cuando los peritos abrieron el coche de Javier y Clara, lo que encontraron parecía casi banal: su cartera vacía, la guantera llena de papeles y un viejo mapa de Sel, marcado a mano en un tramo entre Valenca y un camino de tierra que conducía a un pueblo llamado Ipiabas. La marca en sí no era especialmente visible, pero el hecho de que el mapa estuviera doblado al revés sugería que había sido abierto recientemente. En la comisaría de Arcos de la Frontera, el caso ya corría de boca en boca. Un agente de policía de servicio esa semana, el funcionario Amaral, dijo haber visto a Javier en otra ocasión meses antes, preguntando cómo llegar a la antigua estación de Conservatoria. A Javier le fascinaban las vías del tren en desuso, y según Amaral, era de los que llevaban mapas doblados en el bolsillo de la camisa. Pero Amaral dudó, no estaba seguro de que fuera el mismo hombre, y la única foto que tenían era de la boda: Javier sonriendo, bien afeitado, con flores al fondo, nada que ver con alguien perdido o buscando indicaciones. Mientras tanto, en Tetuán, las familias de Clara y Javier luchaban por mantenerse unidas a pesar de la creciente tensión. Su madre, doña Aurora, lloró en silencio hasta la madrugada, creyendo que su hija había sido víctima de algún accidente. El hermano mayor de Javier, Alfonso, empezó a presionar a la policía para que realizara una búsqueda más exhaustiva, e incluso contrató a un amigo retirado de la Marina para que les ayudara con mapas y radios. Lo que nadie dijo en voz alta, pero muchos pensaron, fue que quizás la pareja se había involucrado en algo. No era raro en esa región que los viajeros desaparecieran por el mal camino. Había informes de hombres que desaparecían en burdeles ocultos o en peleas de bar, pero Clara y Javier no encajaban en ese perfil. Nada en sus historiales indicaba un comportamiento impulsivo. Ninguno de los dos bebía, ni consumía drogas, ni tenía antecedentes penales. Las investigaciones siguieron caminos paralelos. La policía de Arcos de la Frontera comenzó a interrogar a los dueños de las pensiones y a los empleados de las gasolineras. En Vale Station, la posada donde durmió la pareja la noche del 16, la dueña, una mujer llamada doña Inés, confirmó que llegaron tranquilos, hablaron poco y se marcharon temprano al día siguiente. Ella tomó café con leche, él comió pan seco. Se mostraron tranquilos, incluso demasiado educados, dijo. Me preguntaron cómo llegar a una carretera con pocas curvas, querían una ruta más tranquila a Valenca. Pero el detalle más extraño solo se reveló el lunes siguiente, cuando una de las maletas del maletero fue inspeccionada con más detenimiento. Dentro del forro había un sobre delgado con 4 fotografías en blanco y negro, aparentemente tomadas semanas antes de la boda. 3 de ellas mostraban a Javier solo frente a unas vías de tren abandonadas, la cuarta mostraba a Clara sentada al borde de una fuente, riéndose de alguien que estaba fuera de cuadro. En el reverso de la foto, con una cursiva temblorosa, estaba escrito, todo empieza aquí. La pregunta era, ¿qué empezó allí? La policía intentó ampliar las imágenes, pero la resolución era baja. Solo sabían que la fotografía no provenía de ningún lugar turístico conocido, ni de la zona rural de Río ni del circuito tradicional de ciudades históricas. Nadie la reconoció. Se planteó la hipótesis de una fuga voluntaria, pero se descartó rápidamente. Las tarjetas bancarias estaban intactas, el efectivo no había sido retirado, y lo más importante, la ropa de Javier aún conservaba la etiqueta de la tienda de telas de sedería Marfil, donde solía comprar camisas a medida. En otras palabras, las había estrenado en ese viaje. El silencio de la carretera se volvió entonces más inquietante que la ausencia de los cuerpos, pues todo indicaba que habían desaparecido juntos al mismo tiempo, y la carretera por la que circulaban era tan estrecha, tan aislada, que cualquier movimiento extraño habría dejado huella. Pero no había huella, ningún sonido, solo la Variant aparcada al borde de la polvareda, con el vestido de Clara colgando sobre el parachoques como un fantasma sin nombre. Atención, si esta historia te ha mantenido enganchado hasta ahora, suscríbete para seguir enterándote de casos similares. Aún queda mucho por descubrir. Continuemos. En el centro del escritorio de la comisaría, esa fotografía en blanco y negro seguía sin respuesta.
pero lo que nadie sabía era que alguien ya había estado en ese lugar. El miércoles por la tarde, 6 días después de la aparición del coche, la imagen de la fuente donde Clara fue vista sentada fue mostrada a un extrabajador ferroviario local, don Eliseo. Residente de Ronda de 74 años, caminaba con dificultad, pero aún recordaba con precisión las fuentes de agua que abastecían los antiguos trenes de la planta. Al ver la foto, frunció el ceño. Ese es el origen del antiguo matadero. Está después de la curva de Engeno de Dentro, en la zona desmantelada. No es un lugar turístico, solo los lugareños lo conocen, dijo sin dudar. La zona en cuestión era de difícil acceso, carretera cerrada, bosque alto, caminos cubiertos de maleza. No figuraba en ningún mapa turístico, pero la gente mayor aún la recordaba como punto de tránsito para tropas, y posteriormente, trenes de mercancías en la década de 1940. Con su palabra en la mano, la policía local decidió reunir un pequeño equipo y acudir al lugar al día siguiente. El jueves por la mañana, bajo un cielo despejado y aire seco, los agentes cruzaron la carretera hasta encontrar el sendero indicado. El manantial, aunque cubierto de ramas y hojas secas, seguía allí. El banco de piedra, el mismo de la foto, seguía en pie bajo sus raíces. Todo indicaba que la imagen había sido tomada allí semanas antes de la desaparición. Pero lo que más llamó la atención fue lo que yacía detrás del banco, entre dos grandes rocas, parcialmente oculto bajo las hojas, un pañuelo blanco con bordados florales. Los forenses confirmaron posteriormente, la tela coincidía con los objetos encontrados en la maleta de Clara, era suya. Más que una señal de paso, se interpretó como una señal de regreso. Quizás la pareja había regresado, o quizás nunca se habían ido. Los investigadores comenzaron a desarrollar hipótesis más concretas, incluyendo la posibilidad de que alguien los hubiera sorprendido o se les hubiera acercado en ese lugar. Los rumores en la región crecieron. Algunos decían que la zona era utilizada por cazadores, otros hablaban de antiguos ferroviarios que aún vivían en chabolas cercanas, pero nada indicaba un peligro directo. Aún así, el fiscal de Arcos de la Frontera solicitó refuerzos de la capital para continuar la búsqueda en los alrededores. Al regresar a la comisaría, la hermana de Javier, Leticia, apareció para entregar una caja con los viejos papeles de su hermano. Entre ellos había cuadernos con anotaciones sobre vías de tren abandonadas, mapas dibujados a mano y algo inesperado, un diario de viaje iniciado días antes de la boda. En él, Javier describía sus planes de visitar rincones olvidados del valle, registrar recuerdos de la infancia y tomar notas detalladas sobre posibles lugares para pasar la noche con Clara. En la última página, había una frase breve y suelta: si le gusta el lugar con el manantial, podría considerar volver algún día. Esto fue escrito 3 días antes de la boda. La duda entonces se desvaneció. Javier ya conocía el lugar y llevó a Clara allí con alguna intención, quizá romántica, quizá nostálgica. Pero si fue planeado, ¿por qué no se lo dijeron a la familia? ¿Por qué apareció el coche al otro lado de la ruta? Y lo más inquietante, ¿por qué dejó su vestido expuesto en el maletero? Si esta historia te ha cautivado hasta ahora, suscríbete para seguir leyendo. Aún queda mucho por descubrir. El manantial aún contiene algo más que agua. El diario parecía sencillo, pero había pasajes donde Javier escribía como si dejara pistas, no simplemente registrara recuerdos. Las notas encontradas en el cuaderno de Javier continuaron siendo examinadas durante 2 días. Los peritos de la Policía Civil de Río, enviados específicamente al caso, notaron un patrón en la forma en que describía rutas y lugares. Todo estaba registrado en tercera persona, como si hablara de otros viajeros. Una página, por ejemplo, decía: la pareja llegó cansada pero curiosa, el hombre parecía reconocer los senderos, la mujer sonreía, aún recelosa del aislamiento. El banco de piedra estaba limpio, y el sonido del agua les impedía oír nada más que a sí mismos. Este estilo de escritura les llamó la atención. Era posible que se tratara simplemente de un estilo literario, pero también podría indicar que Javier tenía planes más complejos para el viaje.
El equipo, dirigido por el jefe de policía, Dr. Mauricio López, regresó al manantial con una perspectiva renovada. Si Javier ya había estado allí y esperaba regresar, quizás hubiera más por descubrir. De hecho, al otro lado del manantial, bajo un montículo de rocas más grandes, los agentes descubrieron un pequeño compartimento seco. Dentro, un sobresellado con cinta adhesiva vieja, desgastado en los bordes, pero aún legible. Dentro del sobre había 3 objetos: una foto de Javier de joven, con 2 hombres no identificados en una vía del tren, una carta con frases inconexas sobre un tiempo que nunca regresa y lugares que contienen lo no dicho, y una vieja tarjeta de teler, con el nombre de un supervisor, el mismo que luego confirmaría a la policía que Javier había renunciado 3 semanas antes de la boda, sin dar una razón. Esta noticia impactó a la familia. Ningún familiar sabía del despido. Javier había dicho que simplemente estaba de vacaciones. La revelación afectó especialmente a su hermano, Alfonso, quien empezó a considerar la posibilidad de que Javier estuviera ocultando algo, no a la policía, sino a sí mismo. Mientras tanto, el caso cobraba relevancia en los periódicos de la capital. Titulares como Misterio en el Valle del Genal, pareja desaparece sin dejar rastro, comenzaron a circular en pequeñas columnas, pero ya era suficiente para atraer a curiosos a la región. El tráfico en la carretera aumentó, lo que complicó la labor forense. En una entrevista informal, el jefe Mauricio declaró: hasta el momento no hay pruebas de crimen, pero tampoco hay una explicación racional para la desaparición. El coche no fue abandonado por accidente, estaba ubicado, eso es seguro. Ante esto, la hipótesis de una fuga voluntaria volvió a estar sobre la mesa, pero el diario, los objetos y la ausencia de saqueos o llamadas telefónicas indicaban lo contrario. La policía comenzó entonces a investigar si había una tercera persona involucrada, alguien que los conociera o que estuviera esperando en algún punto del camino. Fue entonces cuando doña Inés, la dueña de la posada de Grazalema, decidió entregar una nota que guardaba desde el día en que se registraron. Según ella, Javier había dejado el papel doblado sobre la mesa de la habitación, escrito con bolígrafo azul. La letra parecía suya. En el papel había una sola frase: si alguien encuentra esto, busque la curva del kilómetro 8. Era un tramo de carretera que solo conocían quienes vivían allí, y ningún miembro del equipo había estado allí nunca. Es curioso cómo a veces las respuestas se encuentran en frases que nadie percibe. Si quieres seguir escuchando esta historia tal como se vivió, suscríbete. En la curva del 8º kilómetro, algo estaba a punto de descubrirse. La curva del 8º kilómetro seguía una suave subida, rodeada de un denso bosque. Pero lo que allí se encontraba no era un paisaje, era una elección. El sábado por la mañana, un equipo de la policía civil, acompañado de un guía local, llegó a la curva indicada en la nota dejada en la habitación de la casa de huéspedes. El tramo, al que rara vez se accedía con vehículos, consistía en una larga curva a la izquierda, marcada por un barranco cubierto de maleza y rocas. No había señales ni casas cerca, solo un estrecho sendero de tierra que se desviaba de la carretera principal y se adentraba en el bosque. Por seguridad, los agentes decidieron ir a pie. El sendero lateral conducía a un claro irregular, donde las raíces de árboles centenarios se asomaban como venas en la tierra seca. Allí, a la sombra de un eucalipto torcido, se alzaba una pequeña estructura de madera cubierta con tejas de amianto, parecía un antiguo cobertizo para herramientas, quizá usado por ferroviarios en décadas pasadas. En el suelo de tierra se veían huellas frescas, no de neumáticos ni de animales, sino humanas, aparentemente de zapatos de hombre. La madera de la puerta estaba agrietada, pero no forzada. Al abrirla, los agentes encontraron una silla, una taza metálica, un paño de cocina húmedo, y en la esquina opuesta, una caja de madera con ropa doblada. Entre ellas había un objeto reconocible al instante, la camisa beige de Javier, con la etiqueta de la sastrería donde compraba su ropa en Sedería Marfil. Junto a ella, una blusa ligera, similar a las que usaba Clara. No había sangre ni señales de forcejeo, solo silencio. Tras el descubrimiento, la policía decidió acordonar el lugar.
Un perito confirmó que los objetos no llevaban mucho tiempo allí, quizá una semana. Esto coincidía con la fecha de la desaparición, lo que significaba que alguien había estado allí recientemente, quizá los propios desaparecidos. Empezaron a crecer las sospechas de que Javier había planeado la parada. El refugio, aunque rústico, ofrecía refugio, sombra y una fuente de agua cercana, según informó el guía local. ¿Pero por qué esconderse allí? ¿Huían de alguien o simplemente evitaban algo que no querían afrontar? A medida que el equipo reunía pruebas, surgió nueva información. La hermana de Javier, Leticia, recordó que días antes de la boda, él había mencionado casualmente que le gustaría desaparecer del mundo por unos días. En aquel momento, pensó que era solo una metáfora. Después de todo, parecía cansado del trabajo, las presiones familiares y las deudas. Pero ahora la frase cobraba un nuevo significado. Aún así, la figura de Clara seguía siendo un misterio. Todo lo que se sabía de ella era que era estable, sensata y normal. Era improbable que hubiera accedido a desaparecer sin decírselo a nadie, aún más improbable que hubiera preocupado deliberadamente a sus padres. En el banco de la comisaría, doña Aurea contemplaba el retrato de su hija con la mirada fija y en voz baja. Le tenía miedo a la oscuridad, no dormía sola a la intemperie, ni siquiera de pequeña, y ahora, tan lejos, no lo entiendo. La policía empezó entonces a trabajar con dos posibilidades simultáneas: o Javier había urdido una fuga que Clara aceptó, quizá por amor o sumisión, o los habían llevado allí por otra razón y algo les impedía salir. Al regresar del refugio, uno de los agentes vio, a pocos metros de la carretera, un árbol con un corte superficial en el tronco. En él, dos letras grabadas con una navaja, N y J, simple, íntimo, sin fecha. Puede parecer un simple gesto romántico, pero cuando solo quedan rastros, incluso las iniciales en un árbol pueden sugerir más de lo que parecen. Si esta historia aún te cautiva, suscríbete para no perderte lo que viene, porque en ese claro, el silencio parecía elegido. Lo que debería haber sido solo una marca en el árbol comenzó a cobrar otra dimensión cuando los vecinos de los alrededores empezaron a hablar. Y lo que dijeron, nadie lo esperaba. El lunes siguiente al descubrimiento del refugio, dos residentes de larga data de la región de Ipiabas acudieron a la comisaría de Arcos de la Frontera. No tenían ninguna relación directa con el caso, pero querían denunciar algo que habían visto la semana anterior. El primero, don Hermenegildo, de 82 años. Dijo que notó un movimiento inusual en la curva. Durante 3 noches consecutivas, entre el 17 y el 19, oyó ruidos de coches y pasos provenientes del bosque, algo inusual en esa zona, sobre todo de noche. No era un animal, ni una persona caminando con una linterna, dijo. La segunda persona era una joven de 16 años llamada Rocío, que vivía con su abuela en una casa sencilla cerca de la carretera. Dijo haber visto a un hombre alto, delgado y de cabello oscuro parado cerca de la entrada del camino de tierra, como si esperara a alguien. No podía verle la cara, pero recordaba un detalle: sostenía un fajo de papeles en la mano izquierda y parecía estar constantemente mirando su reloj. Estos informes coincidieron con la fecha del último movimiento conocido de la pareja. Si Javier y Clara estaban efectivamente en el refugio, ¿quién más podría haber ido? ¿Los habrían visto? ¿Habrían recibido a alguien? Con base en esto, el jefe Mauricio autorizó una inspección completa de la zona a la vuelta de la curva. Se encontraron cabellos y fragmentos de tejido en las ramas secas cerca del refugio. Los forenses confirmarían posteriormente que eran compatibles con Clara. También encontraron marcas de fuego, ceniza fresca y una lata de conservas con una etiqueta parcialmente legible, que caducaba en diciembre de 1973. Todo indicaba que alguien había estado allí durante al menos 2 días. La gran pregunta ahora era, ¿por qué, con el coche, la ropa y el destino ya decididos, la pareja se había detenido allí? ¿Miedo? ¿Protección? ¿Esperaban a alguien? Esa tarde, la investigación recibió un documento curioso, una nota anónima, entregada en la comisaría, escrita a mano en papel de registro médico, con una sola frase:
pregunten en la antigua estación de Ipiabas. No todo está enterrado. El equipo, intrigado, se dirigió de inmediato al lugar. La antigua estación, desactivada desde la década de 1950, era ahora solo un edificio ruinoso con el techo parcialmente derrumbado y las paredes cubiertas de moho. Aún así, al registrar el interior, los agentes encontraron algo que no estaba allí durante la visita anterior de los periodistas: un botiquín metálico con botellas vacías de alcohol, un paño ensangrentado y una botella de analgésico de la misma marca hallada en el coche de Javier. Esto reavivó una vieja hipótesis: alguien podría haber resultado herido y quizás llevado de urgencia al hospital. El detalle más inquietante surgió cuando uno de los agentes vio, al fondo de la caja, una página de cuaderno rota, escrita con la letra sesgada y precisa de Javier. El contenido era breve: yo me quedé, pero ella siguió adelante. Tenía que ser así. Era la primera vez que alguien leía una frase con tono de despedida, y todo cambió. ¿Qué significaba esto? ¿Que Javier estaba vivo? ¿Que Clara se había ido por voluntad propia? Las respuestas aún no habían llegado, pero por primera vez, la pregunta empezó a incluir un nuevo elemento: la separación. Si has seguido hasta aquí, suscríbete para seguir escuchando qué más nos depara esta historia. Porque la estación estaba vacía, pero esa frase no fue escrita para cualquiera al azar. La frase encontrada en el botiquín despertó más que sospechas, evocó un nuevo tipo de dolor, una ausencia voluntaria. Yo me quedé, pero ella siguió adelante. Tenía que ser así. La hoja con esta frase fue llevada directamente al análisis forense, donde confirmaron lo evidente: la letra era de Javier. El papel, sacado de un cuaderno común y corriente, también presentaba una pequeña mancha en la esquina inferior, posiblemente sangre seca, y un pliegue en V, como si hubiera estado guardado en un bolsillo durante un tiempo. La sentencia transformó la narrativa. Hasta entonces, todo había girado en torno a una desaparición conjunta. Ahora surgía una nueva posibilidad: que Clara estuviera viva, pero ya no con Javier, o que Javier hubiera permanecido oculto mientras ella se marchaba sola, o por la fuerza. Lo que más perturbó a los investigadores fue el tono de la sentencia: no había angustia, desesperación ni urgencia, había aceptación. Y esto, para la madre de Clara, fue lo más doloroso. Parece que dejó ir a mi hija. ¿Pero ir a dónde?, repetía, sentada junto a la chimenea apagada, con la foto de la boda en el regazo. Los días siguientes se dedicaron a la búsqueda de registros de la región de Ipiabas que pudieran indicar actividad inusual. Un comerciante local, dueño de una antigua tienda de comestibles cerca de la línea ferroviaria desmantelada, recordó que, al final de la tarde del 18, una mujer pidió una botella de agua y un dulce de guayaba. Estaba sola, con un vestido claro, el cabello recogido, y parecía muy cansada. No pagó, dejó un broche como garantía. Nunca regresó. El broche fue descrito con precisión: dorado, en forma de flor, con detalles de cristal verde. Cuando le mostró la descripción a la hermana de Javier, Leticia, su reacción fue inmediata: era de Clara, un regalo de nuestra madre antes del compromiso. La policía amplió entonces el perímetro. Si Clara hubiera sido vista sola después de la posible lesión de Javier, podría haberse dirigido sola a un lugar cercano. Se notificó a los pequeños pueblos de la región: Valenca, Santa Isabel y Río das Flores, pero no se obtuvo información concreta. Mientras tanto, en Río, la vida comenzaba a cambiar tras su ausencia. En la escuela donde Clara enseñaba, una sustituta tomó la clase. Los alumnos crearon un mural con dibujos y cartas dirigidas a la maestra. Una de ellas decía: tía Clara, vuelve pronto. Te guardamos el lugar. Lo que más atormentaba a la familia era el silencio: el teléfono de casa no sonaba, ni cartas, ni notas, ni nuevas pistas. Entonces, la policía recibió un sobreenviado desde Río de Janeiro, sin remitente, con matasellos de Carabanchel, Madrid, donde Javier creció. Dentro solo había un objeto, un negativo fotográfico, aún en su embalaje original. Una vez revelado,
El negativo reveló una sola imagen, un paisaje, el sendero abandonado rodeado de hierba alta, con el manantial al fondo. Sentada en la roca donde antes había estado Clara, ahora había una mujer, con el rostro parcialmente oculto por el cabello. Lo que más llamó la atención fue el detalle junto a ella, un par de sandalias desgastadas, idénticas a las que se habían dejado en el maletero de la Variant. Pero lo más extraño fue lo que apareció en la esquina inferior de la imagen, la punta del pie de un hombre, como si el fotógrafo estuviera muy cerca. La imagen llegó a la comisaría el día 29. Nadie sabía quién la tomó ni dónde exactamente, pero revelar el negativo lo cambió todo. Porque si alguien fotografió esa escena, alguien estaba presente, o la vio, o la siguió, y puede que ese alguien aún no lo haya contado todo. Si esta historia te hace preguntarte qué queda por descubrir, suscríbete. En este caso, aún quedan infinidad de pistas. La fotografía hallada en el sobre sin remitente se convirtió en el nuevo foco de la investigación. El negativo, cuidadosamente revelado por un técnico de la policía técnica, mostraba el desmonte de la fuente de agua que ya conocían los agentes. La vegetación del fondo indicaba que la imagen había sido tomada por la mañana, posiblemente el mismo día en que se encontraron las pertenencias de Clara. La figura sentada en la roca, con el cabello suelto, un vestido ligero y la mirada oblicua, parecía ser Clara, pero como nadie podía asegurarlo, la foto se envió para un análisis comparativo con fotos de bodas anteriores. El resultado no fue concluyente, pero el informe indicó una alta probabilidad de que se tratara de la misma persona. Más desconcertante, sin embargo, fue el pie masculino visible en la esquina de la imagen. La bota parecía común y corriente, pero desgastada, y el ángulo de la foto sugería que el hombre estaba cerca, quizás observando, quizás vigilando. Esto hizo sospechar que no se trataba solo de un recuerdo, sino de una grabación intencionada, o peor aún, quizás hecha por alguien que seguía los pasos de la pareja. La policía comenzó a considerar la posibilidad de vigilancia e investigó a los residentes locales que pudieran haber tenido acceso a cámaras en ese momento. En 1974, no era común que nadie tuviera su propio equipo fotográfico, especialmente fuera de la capital. Pero un nombre surgió, Juan Mario del Prado, de 39 años, ex empleado de la Red Federal de Ferrocarriles. Tras ser despedido por problemas psiquiátricos en 1970, comenzó a vivir aislado en una chabola cerca de la antigua estación de Ipiabas. Tenía fama de excéntrico, pero nunca se había involucrado en nada serio. Según los residentes, llevaba una vieja cámara rusa, que según él le había regalado un primo, y disfrutaba fotografiando paisajes y animales. Los agentes fueron a la casa, pero no encontraron a Juan, la puerta estaba cerrada por dentro, lo cual despertó sospechas. Tras obtener autorización judicial, forzaron la entrada. Dentro de la casa, encontraron docenas de negativos, sobres fotográficos vacíos y una pared entera cubierta de impresiones en blanco y negro, todo de lugares desiertos, árboles, vías de tren, ruinas. Una de las imágenes, fechada a mano el 19, mostraba el mismo ángulo que la foto enviada a la comisaría. La única diferencia, la mujer ya no estaba sentada, sino de pie, de espaldas, caminando hacia el bosque. La confirmación de que Juan había grabado al menos 2 momentos cercanos a la desaparición le dio nueva urgencia al caso, pero el hombre parecía haber desaparecido. Al fondo de la choza, encontraron un agujero apenas tapado con madera. Dentro había una mochila con ropa de hombre, 3 botellas de agua, una linterna rota y un cuaderno con las páginas arrancadas. Lo que quedaba del cuaderno eran frases cortas, espaciadas y a veces incoherentes. El silencio es lo que grita. Ella no quería ir. Se quedó mirando. Nadie escucha lo que no quiere oír. La policía, ahora segura de que Juan había visto a la pareja, o aparte de ella, empezó a considerarlo un testigo clave. Pero su desaparición planteó otra pregunta, ¿de quién o de qué huía? En la casa de al lado, una mujer afirmó haber visto a Juan subiendo a un camión lechero la mañana del 22. Llevaba una bolsa vieja y un maletín de cuero y dijo que iba a Valenca.
No se le había vuelto a ver desde entonces. El caso, que antes parecía estancado, ahora avanzaba desde dentro, como si cada revelación trajera más preguntas que respuestas. Si esta historia te hace indagar hasta en los rincones más recónditos, suscríbete. Porque Juan sabía algo, y alguien no quería que dijera nada. Juan Mario llevaba desaparecido solo 4 días, pero parecía que se había llevado una llave importante. Quizás era demasiado tarde para encontrarlo. La búsqueda de Juan Mario movilizó a agentes de la Policía Civil de Arcos de la Frontera y Valenca. La última pista sólida fue que había subido a un camión lechero con destino a Valenca, llevando una bolsa y un maletín de cuero. El conductor del vehículo, localizado 3 días después, confirmó la identidad del autoestopista. Juan pidió parar cerca del puente de Fagundes, diciendo que se adentraba en el bosque. Parecía nervioso, pero habló en voz baja, limitándose a decir que necesitaba atender algo pendiente desde hacía tiempo. En el puente de Fagundes, solo había un sendero empinado que conducía a un antiguo arroyo y luego desaparecía en el bosque. La policía siguió el sendero durante horas hasta que, en un punto donde el terreno estaba más blando, uno de los perros rastreadores se detuvo. La tierra había sido removida recientemente. Cavaron. Lo primero que encontraron fue el maletín de cuero. Dentro, varios negativos sin revelar, los documentos de Juan y un sobre blanco con 2 fotos. En la primera foto, Javier aparece de pie, solo, apoyado en un árbol. En la segunda, tomada aparentemente minutos después, Clara camina unos metros más adelante, mirando hacia atrás. Ninguno de los dos parece darse cuenta de que los están fotografiando. El contenido confirmó lo que ya se sospechaba: Juan había estado con ellos, o al menos los seguía. Lo que aún se desconocía era por qué. A pocos metros, más adelante en el camino, los agentes encontraron a Juan. Estaba vivo, pero debilitado, aparentemente desorientado, con arañazos y deshidratación severa. Fue trasladado de inmediato al hospital de Valenca, donde permaneció en observación. A la mañana siguiente, fue interrogado por un psicólogo forense, pero solo respondió con frases. Breve pero lúcido: no lastimé a nadie, solo observé. No pelearon, ella habló en voz baja, él lloró, ella quería irse, él quería quedarse. Luego desaparecieron. Pensé que ella regresaba. Las declaraciones fueron cuidadosamente anotadas. Lo que me llamó la atención fue el tono: Juan no parecía delirar. Era confuso, sí, pero dentro de la lógica de los hechos. El psicólogo concluyó que Juan sufría trastornos leves, pero poseía una memoria precisa y capacidad de observación. No era agresivo y, sobre todo, parecía asustado. En comisaría, ampliaron las fotos. La fecha estimada en la película coincidía con el intervalo entre el 18 y el 20, es decir, 3 días después de la última llamada de Javier. Clara y Javier estaban juntos, de pie cerca de la fuente. Pero después de eso, desaparecieron por completo. Un detalle en las imágenes llamó la atención del inspector jefe Mauricio: el vestido de Clara no era el de flores que había dejado en el maletero. Era otro, de color más claro y mangas cortas. Esto indicaba que se había cambiado de ropa, lo que sugería que planeaba quedarse en el mismo sitio. ¿Y por qué lloraba Javier? Según Juan, ¿qué pasó entre las fotos y el silencio? Al final de su testimonio, Juan solo pidió una cosa: no quiero volver allá, déjenme aquí. Fue trasladado, a petición de la Defensoría Pública, a un centro psiquiátrico en Volta Redonda, donde permanecería en observación por tiempo indefinido. Pero lo que dejó atrás, las imágenes, las notas, el miedo, permaneció con los investigadores. Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no es solo una desaparición, sino un cambio en la historia. Suscríbete para seguir, porque lo que viene a continuación no está en los informes, sino en lo que nadie quiso contar. Si hasta entonces había dudas sobre la presencia de la pareja en el claro, ahora se sabía que Javier lloraba y Clara quería irse. Pero, ¿a dónde y por qué?
Las dos nuevas imágenes reveladas de la carpeta de Juan mostraron claramente que Javier y Clara seguían juntos días después de su desaparición, lo que cambió por completo la cronología del caso. Las fotos, cuya fecha aproximada se basa en el tipo de negativo y la iluminación, probablemente fueron tomadas el 19 o 20 de enero. En otras palabras, la pareja no desapareció por el camino, dejaron de ser vistas tras permanecer juntas, ya sea por decisión propia o por miedo, en lo profundo del bosque. El jefe de policía, Mauricio, autorizó una búsqueda más exhaustiva en un radio de 3 kilómetros alrededor del manantial. El Claro, ya conocido por los investigadores, se consideraba ahora la zona cero de la desaparición, ya no era un punto de tránsito, sino el centro de la decisión. El miércoles por la mañana, los agentes encontraron un viejo cuaderno escolar enterrado bajo piedras claras. La tapa tenía el nombre de Clara Elena Durán escrito con bolígrafo azul, y en su interior había 6 páginas de notas. Eran frases sueltas, sin fecha, pero con una gran claridad emocional: no quiere volver. El camino está ahí, pero finge no verlo. Estoy harta de esperar que el silencio se convierta en respuesta. Si me voy, se queda. Si me quedo, me pierdo. Los peritos de la capital confirmaron la letra. Era, efectivamente, de Clara. Para la policía, esas notas eran evidencia de que ella estaba considerando dejar a Javier o que ya se había ido. Pero para la familia, el impacto fue más doloroso. Hasta ese momento, todos creían que el amor entre ellos era incuestionable: las cartas, las fotos, los gestos. Ahora, revelaba una especie de distancia silenciosa, donde uno quería quedarse y el otro ya no podía esperar. En la escuela donde enseñaba, la noticia de las notas fue como un jarro de agua fría. Una colega cercana, la profesora Antonia, comentó: Clara estaba tranquila, pero tenía el corazón inquieto. Tal vez no pudo soportar el peso de su decisión. Tal vez no fue escapar, sino sobrevivir. La cuestión ahora era: Clara había salido del bosque, pero ¿cómo? ¿A dónde? Las investigaciones se centraron en ciudades cercanas a la frontera con Minas Gerais. Se enviaron cartas a hospitales, parroquias y estaciones de autobuses. Se recibieron algunos informes, todos inconclusos. Sin embargo, la noche del 31, surgió una nueva evidencia. Domingo, un extaxista de Ronda, contactó a la policía con un recuerdo que previamente había preferido mantener oculto. El día 21, una joven pidió que la llevaran a la estación de autobuses de la ciudad. Según él, era tranquila, muy delgada y tenía una mirada asustada. Solo llevaba un pequeño bolso y un sobre en la mano. Vestía con sencillez pero pulcritud. Antes de subir al coche, preguntó: ¿me llevas sin preguntar nada? Domingo accedió. Y solo entonces, al ver la foto de Clara en el periódico, sintió la necesidad de decírselo. La estación de autobuses de Ronda tenía registros manuales de la época. En uno de los talonarios, un nombre estaba incompleto: N. Durán, 12 y 10, autobús a Granada. El nombre podría haber sido cualquiera, pero la coincidencia era demasiado grande como para ignorarla. El equipo de investigación continuó hacia Granada al día siguiente. No había garantías ni testigos seguros, pero había un principio: seguir lo que quedaba. Si sigues aquí, es porque entiendes que no toda desaparición empieza con un crimen, a veces empieza con una decisión. Regístrate para seguir los siguientes pasos. El destino ahora es Minas Gerais. El nombre garabateado apresuradamente en la libreta de la estación de autobuses era solo un fragmento, pero en aquel entonces, cualquier fragmento podía significar un nuevo comienzo o un final. El equipo de la Policía Civil llegó a Granada la mañana del 2 de febrero. La ciudad, más concurrida y urbanizada que los pueblos más pequeños del Valle del Genal, presentaba nuevos desafíos: mayor tráfico, menor vigilancia y prácticamente ninguna posibilidad de rastrear a alguien que realmente quisiera desaparecer. Pero el nombre de N. Durán en la libreta de salidas aún resonaba. Y con él, la imagen de Clara, sola,
discreta, con el sobre en la mano, se convirtió en el centro de atención. Los agentes comenzaron con un alojamiento sencillo cerca de la estación de autobuses. Una empleada de la antigua posada Boa Esperanza contó que había recibido a finales de enero a una huésped amable con acento carioca, que solo se quedó 2 días. No trajo documentos, pagó en efectivo y, según ella, se llamaba Nadia. Solo llevaba un bolso, leía mucho y salía poco. En la descripción de la empleada, un detalle les llamó la atención: el broche de flor dorada que Nadia llevaba en el cuello de su vestido, el mismo regalo que Clara recibió de su madre antes de su boda. El broche, que, según otra versión, había dejado como garantía en un supermercado días antes, había reaparecido. Con esta confirmación indirecta, la policía armó una nueva cronología. Clara había salido del bosque, había hecho autostop hasta la ciudad, se había registrado de nuevo con un nombre falso y se había alojado discretamente en la casa. ¿Pero por qué esconderse? ¿De quién o de qué? En los relatos de Juan, Javier no mostraba signos de violencia, estaba triste y resignado. Según él, el chico quería que se quedara, pero nunca la obligó, solo esperó. Y en el diario encontrado, Clara dejó claro que ya no podía esperarlo. Esta delgada línea entre el amor y el exilio voluntario comenzó a dar forma a la nueva hipótesis. Clara huyó de la desaparición, no del hombre, sino del silencio que representaba. La policía regresó a la casa de huéspedes con una fotografía ampliada de Clara, tomada días antes de la boda. El empleado confirmó: es ella. Estaba más delgada, y su mirada, era la misma, asustada, como si no quisiera ser vista. Las investigaciones continuaron por hospitales, clínicas y notarías de la ciudad hasta que, en un antiguo centro de tratamiento psicológico, encontraron un expediente archivado en papel marrón. Pertenecía a una mujer identificada como N. Díaz, nacida en 1949, con antecedentes de ansiedad e insomnio. El tratamiento duró 3 sesiones, todas celebradas en febrero de 1974. En la descripción del psicólogo a cargo, destacaba un pasaje: la paciente expresa arrepentimiento, pero no culpa. Dice que necesitaba respirar donde nadie sabía su nombre. No menciona directamente el motivo del viaje, pero indica su deseo de empezar de nuevo. Afirma que no tiene intención de regresar a Río de Janeiro. Esa frase, donde nadie sabía su nombre, se convirtió en un tema recurrente entre los investigadores. Fue la primera vez que se expresó con palabras la verdadera motivación detrás de todo el caso. No era una huida del amor, era una huida de la espera, de la presión, de una vida predefinida. Aún así, el caso de Javier seguía sin resolverse. Y precisamente por eso, al día siguiente, la policía regresó al claro junto al manantial, el lugar donde todo empezó. Allí, entre las raíces de un árbol centenario, oculto bajo una roca inclinada, había algo que nadie había notado antes: una pequeña caja metálica oxidada con cierre manual. Dentro, una carta manuscrita, doblada en 4, firmada por Javier Celestino. Si has llegado hasta aquí, suscríbete para escuchar la parte final de esta historia, porque ahora solo queda la carta y todo lo que se atreve a decir. La carta estaba cuidadosamente doblada. La letra era de Javier, el contenido de un hombre que sabía que ya no sería querido, pero que aún así quería explicar. Se necesitaron guantes, luz natural y paciencia para manipular el papel, ya amarillento por el tiempo y la humedad de la caja. La escritura era precisa, con letras firmes. Javier había usado un bolígrafo azul normal. No había tachaduras, pero el tono de las palabras revelaba una tensión contenida. La carta, dirigida a quien la encuentre, comenzaba directamente: si estás leyendo esto, has llegado a donde yo estaba. Gracias por buscar. A continuación, Javier describió sus últimos días con Clara. Contó cómo habían llegado al claro por decisión propia, cómo el aislamiento no fue casualidad, sino un intento de detener el tiempo. Ella quería continuar, yo quería parar. El matrimonio fue nuestro punto de partida, pero para mí fue el final de un camino que no quería seguir.
Dijo que Clara no huyó, que se fue con su permiso. Me preguntó si podía irse, y le dije que sí. Se fue con ligereza, no corrimos, no peleamos, simplemente entendimos que el amor no bastaba si uno de los dos quería desaparecer. Dijo que caminó sola hasta la carretera principal, donde haría autostop. Se quedó allí un día más, enterrando objetos, borrando huellas, queriendo proteger lo que quedaba de su memoria. Nunca fue para lastimar a nadie, solo quería que evitaran encontrar el cuerpo de algo que ya había muerto. No explicó exactamente a dónde iba, pero dejó pistas. Dijo que podría vivir cerca de los senderos, tal vez con otro nombre, tal vez en algún lugar donde nadie lo reconocería como el esposo de alguien. Pero también dijo que si encontraban la carta, ya no estaría. En realidad no desaparecemos, solo cambiamos nuestros nombres. La carta terminaba con una discreta petición: si encuentras a Clara, no la culpes. Ella simplemente eligió seguir viviendo, y yo elegí quedarme donde no me sentía tan falsa. La lectura fue realizada en silencio por el cacique Mauricio, hermana de Javier, y posteriormente por doña Aurea. Cada uno reaccionó de forma distinta. Leticia lloró en silencio. La madre de Clara simplemente bajó la cabeza, sosteniendo la mano de su hija menor. Días después, en Granada, la policía entregó una copia de la carta al centro psicológico donde Díaz había recibido tratamiento. El expediente se reabrió, pero no se registró información de ese año. El paciente nunca regresó. No se relacionó ninguna nueva identidad con el nombre. Según los registros policiales, el caso se cerró como una desaparición no delictiva, por voluntad de ambas partes. Pero en la memoria de quienes quedaron, la ausencia aún resonaba. Javier nunca fue encontrado, su CPF, registro individual de contribuyentes, nunca se reactivó, no hubo transacciones bancarias, ni testigos, nada. Clara, posiblemente viviendo con otro nombre, nunca contactó a su familia, ni regresó a la escuela, ni escribió una carta. El coche permaneció años en un desguace de Ronda, hasta que, por falta de pago e interés, fue subastado. Hoy, solo quienes vivieron aquel verano de 1974 recuerdan el silencio que se cernía sobre el Valle del Genal y la curva del 8º kilómetro, donde dos personas dejaron de ser quienes eran para intentar ser algo más, en otro lugar. Gloria.